Este encuentro corresponde a la asignatura Condicionamiento Artificial, periodo lectivo 2020. Dentro de los temas de la asignatura Condicionamiento Artificial estamos desarrollando el acondicionamiento lumínico. Y dentro de ello veremos en este encuentro los parámetros de diseño para una iluminación interior. Veremos en este encuentro, por un lado, la definición de parámetro en sí mismo, los parámetros según distintos autores para el tema de iluminación interior y el análisis de los parámetros y algún caso de estudio. Vamos a definir parámetro primero. Si buscamos en el diccionario encontraremos definiciones como dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación, o bien variable que en una familia de elementos sirve para identificar a cada uno de ellos mediante su valor numérico. Es decir, que podemos pensar entonces que un parámetro de iluminación sería un dato o un factor que lo tomamos como algo necesario para analizar lo que estamos planteando y que puede llevar un valor numérico que nos indique o nos aproxime a que la realidad que estamos diseñando está bien en relación a ciertos parámetros que se establecen como válidos para esta disciplina, el diseño de iluminación. Según unos autores, nosotros podemos tener una situación a la que tenemos que atender mediante el diseño, y esa situación tiene que ver con la función y con el espacio que estamos diseñando. Y esa función y ese espacio atienden también a aspectos psicológicos. Es decir, tenemos aspectos psicológicos, espaciales y funcionales que atender cuando tenemos una situación de diseño. Ahora bien, todo esto a que aporta al diseño tiene también un costo. Esto según uno de los autores, Dorsey, en 1971. Entonces, él dice que algunos de los parámetros de iluminación con los que nosotros tenemos que trabajar son los funcionales por un lado, los psicológicos y los espaciales. Dentro de los funcionales está el nivel de iluminación, es decir, la iluminancia, el brillo y el modelado, el color de la luz, la reproducción del color, el confort visual, la luminancia. En cuanto a los parámetros psicológicos, si el espacio es excitante, si es estimulante, si es un ambiente clásico o rústico, si es moderno, si es sencillo, si es cálido. Y finalmente las cuestiones espaciales, la luminancia, la superficie y color del sector, la textura, la forma, la línea, todos aspectos, parámetros que definen el espacio en términos de lo que la iluminación le aporta. Esta conjunción de aspectos funcionales, psicológicos y espaciales es lo que nos da un buen diseño de iluminación. Ahora bien, hay otros autores más recientes, el manual de la IESNA, que es la Illuminating Engineering Society of North America, que habla de necesidades humanas, por un lado, economía y medio ambiente, y arquitectura. Si observamos los aspectos que consideran los parámetros de iluminación aquí, visibilidad, rendimiento visual, confort visual, ambientación visual, seguridad, salud y bienestar, comunicación social, veremos que se asimila bastante a las cuestiones funcionales que hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora bien, acá tenemos instalación, mantenimiento, operación, energía, medio ambiente, es decir, parámetros que han surgido mucho después, más cercanos a nuestro tiempo, donde economía y medio ambiente deben tenerse muy en cuenta a la hora de un diseño de iluminación. Y finalmente tenemos arquitectura, forma, composición, estilo, códigos y estándares, y esto se asemeja en parte a lo que hemos visto como los aspectos espaciales. Ahora bien, si tenemos una conjunción de todos estos aspectos, la Asociación de Ingenieros Luminotécnicos de Norteamérica nos dice que tendremos un diseño de iluminación de calidad. Entonces, en el anterior hablamos de que íbamos a tener un diseño, acá hablamos de la calidad de ese diseño. Entonces, recapitulando, en uno veíamos aspectos funcionales que dijimos que podían asimilarse mucho a las necesidades humanas, los aspectos espaciales que pueden asimilarse mucho a la arquitectura, y acá teníamos aspectos psicológicos y acá economía y medio ambiente. Entonces podemos decir que si quisiéramos tomar en cuenta todos los aspectos que a lo largo del tiempo se han ido definiendo como parámetros del diseño de la iluminación interior, tendríamos que considerar estos cuatro aspectos funcionales, espaciales, psicológicos y también de economía y el medio ambiente. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos.
Por un lado tenemos los aspectos funcionales o necesidades humanas. Hablamos del nivel de iluminación, el brillo, el modelado, el color de la luz, la reproducción de color, el confort visual y la distribución de luminancias. Si hablamos de los aspectos funcionales y del nivel de iluminación, veremos que según el tipo de ambiente que estemos tratando, tendremos un nivel de iluminación. Si estamos hablando de un aula tipo laboratorio, tenemos planos que deben estar muy bien iluminados, que es donde se trabaja, son estos planos horizontales, pero también el plano vertical, donde se expresa algo en la pizarra. Y entonces tenemos que tener una distribución de la luz tanto en horizontal como en vertical bastante homogénea para que se pueda desarrollar las tareas. Ahora, si vamos a otro local totalmente distinto, de otras funciones nada que ver, podremos ver este restaurante que tiene las mesas con la iluminación bastante focalizada en ellas para que se vea lo que allí sucede, es decir, los alimentos que se sirven, y luego tenemos distintos valores de iluminación en los otros elementos que conforman el espacio, es decir, las paredes, el cielo raso, el piso. Es decir, en este caso no se requieren de las mismas condiciones para realizar la función que se requería anteriormente. Si fuésemos a otro ambiente totalmente diferente, como una galería de arte o un museo, donde se exponen obras de arte, lo principal sería iluminar ese espacio donde se cuelga la obra de arte y que la persona pueda tener una visión general de lo que allí sucede y en detalle de la obra de arte. Respecto de los valores de iluminancias, nosotros nos regimos como sugerencia con la norma IRAM AADL J2006, AADL por Asociación Argentina de Luminotecnia, y que tenemos una tabla donde nos dice que para cada tipo de funciones, acá tenemos salón de belleza, biblioteca, oficinas, hospitales, y dentro de ellos las distintas áreas del mismo ambiente, tenemos valores. Si recuerdan, cuando vimos las magnitudes fotométricas, dijimos que la iluminancia era flujo sobre superficie, es decir, lúmenes por metro cuadrado. Eso es lux. Entonces lo que nosotros tenemos en esta tabla es una tabla de lux, 250 lux para iluminación general en el salón de belleza, iluminación puntual, ¿no es cierto?, especial, es decir, puede ser un valor mucho mayor, y sobre la silla de trabajo por lo menos 500 lux. Si vamos a una oficina, veremos que para el hall para el público puede ser 200, pero si hablamos de cartografía, proyectos, dibujos detallados, estamos hablando de 1000 lux, o el trabajo general de oficina, lectura, transcripción de escrito, a mano, a papel, lápiz, archivo, etc., 500 lux. Entonces, varía, por supuesto, significativamente entre una función y otra lo que es requerido como valores de iluminancia para las distintas funciones que se realizan en cada local. Ahora, otros aspectos funcionales son el brillo y el modelado. Por ejemplo, tenemos el brillo, ¿sí?, como lo que nos devuelve la superficie una vez iluminada y que puede ayudarnos a discriminar distintas partes, por ejemplo, en un corredor de un edificio. O bien el modelado, cuando se trata de la exhibición de volúmenes en 3D, en este caso son estatuillas de cerámica, ¿no es cierto?, y que requieren que nosotros podamos ver las partes y que no necesariamente todas las partes estén iluminadas de la misma manera, sino que nos den cuenta del volumen que contienen, de la forma en la que están realizados, y entonces para ello puede tener distintos valores, ¿no es cierto?, de cantidad de luz que reciben las distintas superficies. Acá tenemos otro caso donde el modelado opera sobre una imagen que está pintada en la pared y de la cual se pueden ver algunos rasgos o la percepción de que se trata prácticamente de un elemento en 3 dimensiones cuando en realidad es una pintura en 2 dimensiones. Y la luz tiene la capacidad de revelar un poco esas características en base a las sombras que ya tiene incorporada la pintura. Por supuesto, vemos acá la sombra en la nariz, una sombra en los labios, algo de sombra en los ojos y un poco la cantidad de luz proyectada sobre ella. Otro de los aspectos funcionales es el color de la luz, es decir, con qué color iluminamos los objetos que nosotros queremos destacar o mostrar. Acá vemos un bar de una reconocida marca de alfajores en nuestro país, cuyo color corporativo es el color amarillo intenso.
Entonces, si vemos en los productos acá en las estanterías, veremos que predomina mayoritariamente el color amarillo y algunos colores verdosos. Recordemos además que cuando vimos sensibilidad espectral de nuestro sistema visual, uno de los colores que tenía mayor posibilidad de generar sensación de visión en nuestro sistema visual son los colores del espectro visible que se encuentran en el medio, es decir, entre 500 y 600 nanómetros, y que son el verde amarillento y el amarillo propiamente. Entonces, es una inversión en el color de una luz que genera mucha sensación de visión, aunque la potencia de la luz no sea tan importante. Y en este caso, además, genera una identificación del producto con el color del producto en sí mismo y de la luz que lo ilumina. Pero el color de la luz, por supuesto, también puede transformar los ambientes según como nosotros los dispongamos y los colores de las superficies que estén contenidos en él. Acá, en este caso, la luz tiñe parte del mobiliario que tiene un color natural medio blanquecino y se va tiñendo a medida que los colores de la luz van cambiando. Acá también tenemos otro gran espacio que es simplemente un atrio de un edificio de oficinas visto desde abajo, y cómo la luz genera un efecto sobre ese espacio como algo muy luminoso, como algo muy importante, y que está teñido por el color de la luz, las superficies que a él dan. En este otro caso, vemos también un estudio de televisión que va cambiando. Es un estudio al que se le remodeló la iluminación, y principalmente para generar menores costos de aire acondicionado, porque el rendimiento de las lámparas que se pusieron era mucho mayor. Recuerden que el rendimiento tiene que ver con la cantidad de luz que es capaz de emitir una lámpara en relación a la cantidad de energía que recibe. Era lúmenes sobre vatios, ¿sí? Flujo sobre potencia. Entonces, acá se hizo una renovación, pero a su vez la posibilidad de manipular los colores de la luz para un programa de televisión que va pasando por distintos momentos. Entonces acá es un color más bien rojo saturado, acá un rosado más saturado, y acá unas tonalidades mucho más tranquilas con mucho más de luz blanca. En cuanto a la reproducción del color, ¿sí? Es importante discriminar, y en esto hay parámetros también, donde se expresa el tipo de tareas visuales que se van a realizar y la reproducción de color que se sugiere para esas tareas visuales. Por ejemplo, tareas que implican un juicio sobre los colores implica que la luz con la que se va a iluminar permita más del 90% de reproducción de los colores, ¿sí? O por lo menos entre el 80 y el 90%. Si se trata de iluminación de interiores en general, oficinas y puestos de trabajo industriales con elevada tarea visual, se sugiere que eso varíe entre 60, 70, 80, según el tipo de tarea que se realice. Es decir, la reproducción de los colores que la luz genera al proyectarse sobre los objetos debe ser entre el 60 y el 80% de los colores. Pero hay otras tareas con menor exigencia visual, como el trabajo industrial con tareas visuales fáciles, ¿sí? Es decir, o lugares con mínima exigencia visual, donde puede variar entre un 40 a un 60 o un 20 a un 40, qué sé yo, un depósito, por ejemplo, donde lo que nos interesaría sería ver los bultos que se encuentran dentro del depósito, los lugares por donde se puede transitar y ver si hay o no hay intrusos, por ejemplo, en un depósito. Es suficiente y no necesitamos discriminar en detalle los colores, ¿sí? Entonces, este parámetro de la reproducción del color, que es producto de la luz con la que nosotros iluminamos, va adquiriendo mayor importancia según sean más exigidas las tareas visuales que se realicen dentro de ese local. Y acá vemos algunos ejemplos de diseño de interiores donde la luz colabora con la reproducción del color, en algunos casos con colores más cálidos, ¿sí? O con materiales más cálidos. Entonces la reproducción de esos materiales más cálidos se realiza con un determinado tipo de iluminación que se ha escogido por su reproducción de color, o con colores más fríos, ¿sí? Y entonces la reproducción de esos colores es importante. No daría lo mismo si la luz no pudiera permitirnos la discriminación de esos colores. Ahora bien,
Acá tenemos otro caso donde hay colores mucho más saturados y donde ustedes ven el papel que juega la luz al permitirnos distinguir entre los colores más claros y los colores más saturados, ¿sí? El confort visual. La generación de un ambiente visual confortable basado en relaciones de luminancia o contraste entre los planos que definen un espacio. Por ejemplo, la IESNA, Asociación de Ingenieros Luminotécnicos de Norteamérica, nos dice que hay relaciones de luminancia que no deben excederse. Es decir, la luminancia, recuerden, entre las magnitudes fotométricas dijimos que es como la cantidad de luz que viene desde una superficie hacia mi sistema visual. Es decir, la cantidad que me devuelve, la cantidad de luz que me devuelve una superficie en un determinado ángulo, por supuesto, y depende, por supuesto, de la cantidad de luz que recibe esa superficie. Entonces, en lugares de trabajo, por ejemplo, dice que las relaciones entre las dos superficies esas, por ejemplo, entre una terminal de video y el escritorio o el papel, no debe superar la relación de 3:1 o 1:3, ¿sí? El valor de la luminancia si la contrastamos simultáneamente entre la terminal de video y los papeles que se encuentran alrededor. Lo mismo pasa entre la terminal de video y el panel divisorio de un espacio de oficinas, por ejemplo, en el cual uno se encuentre confinado, que no debe superar la relación de 1:3. Ahora, por ejemplo, en el caso del papel de un espacio de oficina, por ejemplo, y superficies claras, remotas, es decir, que están lejos del alcance de mi sistema visual, puede llegar hasta 1:10 o 10:1. Entonces acá vemos, por ejemplo, un tipo de oficina, ¿sí?, donde se busca que la luminancia entre las terminales de video y los planos de los escritorios no supere esas relaciones de 3:1 o 1:3. Y lo mismo que dijimos, un papel que se encuentra acá en relación a superficies lejanas no debiera superar las relaciones de 10:1. En otro orden de cosas, aquí mismo, también donde se dictan cursos, por ejemplo, en una compañía, el confort visual está determinado por los colores que generan ciertos contrastes y que mantienen la atención de las personas que están sentadas en esa butaca. Y con respecto a la distribución de luminancias, es importante poder apreciar el resultado final de un diseño de iluminación. Esta es una sala tipo teatro, donde lo que vemos es que se ha distribuido las luminancias de una determinada manera lo más homogéneamente posible. Es decir, las distintas superficies me están devolviendo prácticamente la misma cantidad de luz, y entonces yo puedo apreciar como si fuese todo un solo gran espacio, cuyos límites un poco se desdibujan a la hora de distinguirse unas superficies de las otras. Fíjense que yo tengo acá una superficie, el color y la cantidad de luz que se proyecta sobre esos espacios genera luego la sensación de visión que yo tengo desde la butaca que estoy ocupando, y en ese caso la distribución de la luminancia es muy homogénea. En este caso de un espacio de oficina, yo estoy ubicado, supongamos, en un puesto de trabajo, y la distribución de luminancias entre el plano en el que yo estoy trabajando, las superficies lejanas que hemos hablado anteriormente, los planos del límite de la oficina, el cielo raso, el piso, se trabajan de una manera bastante armónica para que, si bien siendo diferentes, no generen contrastes excesivos. Y acá también, una tienda de modas en la ciudad de París, ¿sí?, exhibe todas sus prendas en un entorno donde la distribución de luminancia se ha hecho también prácticamente homogénea. Observen cómo prácticamente todas las superficies verticales u horizontales que circundan al producto, que sería lo más importante, se ha tratado de mantener un nivel de luminancias bastante coherente entre sí. Inclusive, si observan, el cielo raso está transiluminado, es decir, está iluminado, tiene una lámina translúcida que permite el paso homogéneo de la luz que está por sobre ese plano. Y se ilumina todo el plano, entonces los colores de nuevo y la cantidad de iluminación que reciben las distintas superficies hacen un entorno que favorezca que lo único diferente sea el producto que está en venta. Bien, pasemos a los aspectos espaciales, la arquitectura,
que donde también influye la luminancia, la superficie y color del sector, la textura, la forma, la línea. Fíjense, otro lugar de ventas, este es una exhibición de automotores, y lo que nosotros percibimos es que están prácticamente como si estuviésemos en un espacio abierto, cosa que no ocurre porque esto es un espacio cerrado, pero también se ha tratado de que los valores de luminancia del entorno semejen prácticamente como si fuese un cielo, ¿sí? Donde lo único diferente acá son los objetos que están en exhibición. Acá tenemos otro caso donde hablamos de superficie y color del sector. Vamos a ver estas superficies en un pequeño restaurante, ¿sí? Que son el color delimita el espacio este de circulación y de pequeñas mesas que se ubican acá al costado. De este otro espacio, que es un poco como de mayor privacidad, donde hay este otro tipo de mesas que tienen colores más oscuros, ¿sí? Y entonces fíjense, el color acá determina un aspecto, subdivide de este otro pequeño espacio, y entonces está determinando sectores, ¿sí? Gracias al color. En este caso, una piscina de competición, fíjense, la forma y el color que tiene esta superficie está relacionado con la iluminación que se observa, está acá toda alineada iluminando esta superficie. ¿Y por qué será esto? En primer lugar, este es el límite superior del espacio, y la luz que se refleja en este cielo raso curvo se distribuye bastante homogéneamente en los distintos planos horizontales, sean en el espejo de agua o fuera de él. Esto genera una situación de confort general. ¿Para qué? Para que el nadador, cuando está desarrollando el deporte, por ejemplo, no tenga reflejos molestos o deslumbramientos a la hora en la que está mirando hacia el exterior del espacio, cuando saca la cabeza del agua, por ejemplo. Si hablamos de textura en los aspectos espaciales, podemos hablar de dos tipos de textura que la luz nos puede revelar. Uno, las texturas que denominamos táctiles y que ustedes han visto en la asignatura morfología. Es decir, texturas que existen en el mundo real y que están iluminadas y se descubren o se destacan por el efecto de la iluminación sobre estas superficies texturadas. O bien, el otro caso donde las texturas no son táctiles, ¿sí? Sino que son visuales. Es decir, yo las veo, pero si yo quiero tocar acá no voy a percibir una diferencia de textura. Está generada por la misma luz que pasa a través de algún tamiz y que genera entre las luces y sombras esa superficie texturada. En otro caso, como el que habíamos visto antes, la distribución de las luminarias muchas veces puede generar una textura visual en la superficie del cielo raso, por ejemplo. Con respecto a la forma y la línea, fíjense, la luz es capaz de revelarnos en forma indirecta, porque nosotros no estamos viendo la luz en sí misma, sino la luz reflejada en las superficies, ¿sí? Que está detrás de este efigie que tenemos acá adelante y que ilumina la forma en la que está contenida esa escultura. Y acá las líneas, ¿sí? Marcadas como ritmo, ¿sí? Que delimitan esta circulación y que donde la luz juega un papel importante, puesto que está marcando el ritmo de este espacio por efecto específicamente de la iluminación. Y cuando hablamos de la línea y la forma, fíjense, en este espacio doméstico, en una cocina, ¿sí? Nosotros tenemos una luz, ¿sí? Que ilumina los espacios de trabajo, los planos de trabajo. Pero también tenemos una luz que nos devela cuál es la forma, en el caso es una bóveda, que está por sobre nuestro ángulo de visión normal. Es decir, nos deja percibir el resto del espacio, el resto de la forma. Ahora bien, en otros aspectos espaciales vamos a ver el tema del estilo, ¿sí? Muchas veces en las construcciones más antiguas, como los templos, podríamos ver cómo la iluminación, y más aún la que hoy se proponga para esos templos antiguos, nos devela, ¿sí? El estilo del mismo, y entonces no son partes de la iluminación funcional, sino que simplemente nos están develando aspectos del espacio, es decir, cómo es el resto del espacio. La iluminación proyectada
sobre estos arcos, ¿sí? No tiene nada que ver con las cuestiones funcionales, simplemente develarnos la forma. O lo mismo, hacia el final, vemos un altar, vemos una semicúpula, y entonces la luz lo que está haciendo es completarnos las formas de ese espacio y develarnos cuál es el estilo con el que fue diseñado. Cambiando totalmente de tema, pasamos acá. Este es un restaurante en la ciudad de Córdoba y donde lo que podemos apreciar es que el estilo del mismo, ¿no es cierto?, está definido por estas iluminaciones puntuales, donde hay muchos contrastes entre una superficie y otra. Fíjense cómo se destacan algunos y otros sectores están más oscuros. Y entonces colabora la iluminación con el estilo, la ambientación que se quiere dar a ese restaurante. Si cambiamos de aspecto, veremos que los aspectos psicológicos, ¿no es cierto?, también son los parámetros que se relacionan con el comportamiento subjetivo esperado de los usuarios, la percepción y la sensación deseada para el espacio. Entonces, de nuevo, fíjense que tenemos otro restaurante también, con un estilo donde aparecen puntos de luz más destacados y puntos donde hay muy poca iluminación. Espacio destacado por la iluminación como límites del espacio, ¿sí? Y entonces nosotros rápidamente podemos percibir qué tipo de espacio en el que estamos ingresando. Si yo quiero ir a comer en este restaurante, es obvio que es un restaurante donde yo voy a encontrar una carta, que puedo pedir una entrada, un menú principal, y luego un postre, un vino, etcétera, etcétera. Me invita a la relajación, a sentarme, a quedarme. Eso está determinado, por supuesto, por el estilo y la decoración interior, pero también por la luz que se le ha dado. Si ustedes ahora cierran sus ojos y piensan en cómo es el ambiente de cualquiera de los restaurantes de comida rápida, Burger King o McDonald's, van a pensar, se van a dar cuenta que hay mucha iluminación, los colores son estridentes y entonces se trabaja, es un comercio que trabaja con otros parámetros donde la iluminación colabora. En este caso, un tipo de restaurante como este que estamos viendo acá, de 4 tenedores, trabaja con la calidad de lo que vende, y entonces no le interesa la masividad, la cantidad de lo que vende, le interesa que yo vaya, me siente y me quede ahí y consuma. En el caso del McDonald's, yo tengo que, en lo posible, ir, hago una cola, me sirven rápidamente, me quedo sentado en una silla bastante incómoda y en poco tiempo voy desalojando. Y entonces el concepto que se ve reflejado ahí es el de la masividad, es decir, la venta por cantidad. Y la iluminación hace parte de esos aportes de percepción y sensación para el usuario, ¿sí? Influyéndolo en su comportamiento. Y eso lo podemos ver en distintos ámbitos. Estos son el palier de un edificio, ¿no es cierto?, donde cielo raso y piso están iluminados, transiluminados, es decir, iluminados desde atrás con una superficie translúcida que me deja pasar la luz. Entonces la sensación que genera eso es de un ambiente muy limpio, muy puro, ¿sí? Estos son los baños de esas oficinas. Entonces es un ambiente bastante, diríamos, en cuanto al estilo minimalista, ¿sí? Donde las luces y los colores son más bien fríos. Pero podría apelar también con la iluminación a un minimalismo cálido, es decir, los colores, los materiales, la proyección de la luz sobre las superficies, ¿sí? Podría generar esa sensación de vacío, de cosa limpia, pero uno orientado hacia los colores más fríos y otro hacia los más cálidos. Y finalmente, acá donde la luz muestra los aspectos de la arquitectura, pero que generan un impacto visual por la riqueza de los elementos que estamos viendo, fíjense que prácticamente todos, seguramente cuando hemos visto por primera vez esta imagen, hemos visto la decoración, ¿sí? Casi barroca de este espacio, y no hemos reparado mucho en los productos que tenemos acá que están debajo. Este es otro ángulo de la misma tienda. Es una tienda con muchísimos productos que también están iluminados, pero la iluminación que se da a la arquitectura realmente es como un punto focal, es como algo que nos atrae, nos genera una sensación importante desde el punto de vista estético. Pasemos a los aspectos económicos y ambientales ahora.
instalación, mantenimiento, operación, energía y medio ambiente. Respecto a instalación y mantenimiento, tenemos que tener en cuenta el tamaño y la proporción del ambiente que estamos iluminando. Y eso tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de la renovación de las luminarias o de las lámparas que se utilizan para iluminar determinados sitios. Fíjense este espacio, que es una gran fiambrería, como las luminarias están ubicadas en un puesto muy alto, por lo cual cualquier cambio en este caso implicaría toda una infraestructura, ¿no es cierto?, que habría una logística para poderlo realizar. Y luego, la decisión de qué tipo de luminarias se ponen debería ser coherente con esto y ser luminarias de muy larga vida útil para que esos cambios se produzcan en forma muy esporádica y no periódicamente. Con respecto a la operación, depende del tipo de edificio que estemos tratando y cómo se use el edificio, es decir, cuánta gente ingresa, cuánta gente se va, en qué horarios lo hace, cuáles son los horarios picos de ese edificio. La operación es muy importante. Piensen en los grandes edificios de oficina, por ejemplo, o en los grandes aeropuertos, en los grandes supermercados, donde los consumos energéticos son muy altos y por lo tanto, cómo se diseña la iluminación, para poderse operar en forma muy funcional en relación a los flujos de personas que lo habitan, son muy importantes. Con respecto a energía y medio ambiente, debemos hablar mucho de una tendencia marcada en este siglo, que es la complementación de la iluminación natural con la iluminación artificial. Entonces, hay espacios, este es un gran aeropuerto, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde tenemos grandes lucarnas por las que ingresa la iluminación natural durante el día y durante la noche. Si ustedes observan estos elementos oscuros que cuelgan acá, son la iluminación artificial con una superficie de reflexión que tiene incorporada esa misma lucarna que durante el día nos provee de iluminación natural para distribuir la iluminación artificial, puesto que en lo posible se prefiere una iluminación bastante homogénea para estos casos. Bien, con esto concluimos con la parte de parámetros. Acá dejamos una lista de las fuentes bibliográficas y los accesos a los sitios web o documentales que hemos contemplado. Desde ya, muchas gracias.